Estaba parada en la puerta de ese tribunal, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener mi viejo bolso. Mi corazón latía tan fuerte que pensaba que todos podían oírlo. No tenía abogado, no tenía dinero para eso. Todo lo que tenía era mi fe, mi dignidad y la certeza en lo más profundo de mi alma de que Dios no me abandonaría en ese momento. Pero cuando miré al otro lado del pasillo y vi a mi propia hija, mi Amanda, junto a su rico esposo, los dos mirándome con ese gesto de desprecio, algo dentro de mí se rompió. Ella se rió, mi hija, se rió de mí, lo suficientemente alto como para que yo lo oyera, y le susurró algo a su esposo que los hizo reír a los dos juntos, mirando mis viejas ropas, mis zapatos gastados, todo en mí que gritaba pobreza. En ese momento, quise salir corriendo de allí y no volver nunca más. Pero entonces algo me retuvo en mi lugar, una voz interior, casi un susurro, que me decía que me quedara, que esperara lo que Dios estaba a punto de hacer. Y lo que sucedió después, lo que sucedió cuando entramos en esa sala de audiencias, y el juez levantó la vista y me vio, fue algo que nunca jamás podría haber imaginado, algo que lo cambió todo, algo que solo puede describirse como un milagro. Anne, déjeme retroceder un poco para que entiendas cómo llegué hasta allí. Me llamo Martan, tengo 63 años, y he pasado la mayor parte de mi vida trabajando como empleada doméstica. Nunca fui una mujer acomodada, nunca tuve lujos, pero tenía algo mucho más valioso. Tenía a mi hija. Amanda nació cuando yo solo tenía 19 años. Su papá me abandonó cuando se enteró del embarazo, y desde entonces fuimos ella y yo contra el mundo. Trabajaba en 3, a veces 4 casas diferentes al día, para darle todo lo que yo nunca había tenido. Uniforme escolar limpio y planchado, cuadernos nuevos, cada comienzo de año libros, una escuela privada que costaba casi todo lo que ganaba, pero no me importaba, porque mi Amanda era inteligente, muy inteligente, y yo sabía que la educación era la única forma de que ella tuviera una vida diferente a la mía. Me levantaba a las 4 de la mañana todos los días, le preparaba el desayuno, antes de salir hacia mi primer trabajo. Volvía rápidamente a la hora del almuerzo para asegurarme de que hubiera comido. Por la noche, sin importar lo cansada que estuviera, me sentaba con ella para ayudarla con los deberes, incluso cuando apenas podía mantener los ojos abiertos, incluso cuando me dolían las manos de tanto fregar el piso y lavar platos, yo estaba allí. Siempre estaba allí. Ella creció. Mi niña creció hermosa, inteligente, llena de sueños. Aprobó el examen de ingreso a la Facultad de Derecho. Consiguió una beca parcial y yo trabajé aún más para pagar el resto. Fueron años difíciles, pero ver a mi hija graduarse, con toga y birrete, recibiendo su diploma, fue el día más feliz de mi vida. Lloré mucho ese día. Lloré de alegría, de orgullo, de gratitud a Dios por haberme dado fuerzas para llegar hasta allí. Amanda comenzó a trabajar en una gran oficina poco después de graduarse, y fue allí donde lo conoció. A Rodrigo, un abogado exitoso, hijo de empresarios, con un coche importado y un apartamento en un barrio elegante. Cuando me lo presentó por primera vez, vi algo en sus ojos que me asustó. No era amor, era ambition. Era el brillo de alguien que había encontrado un atajo hacia la vida que siempre había deseado. Intenté no juzgar, intenté alegrarme por ella, pero había algo en Rodrigo que me molestaba. La forma en que me miraba, a mi casa sencilla, a mi vida, con una mezcla de lástima y desdén, la forma en que apenas me dirigía la palabra, como si fuera invisible, como si no mereciera su atención. Salieron juntos durante 2 años, y luego se casaron. Fue una boda grande y cara, en un salón lujoso que nunca imaginé que existiera. Amanda estaba preciosa como novia, tan guapa que dolía mirarla, porque al mismo tiempo que veía a mi hija allí, también veía algo que se perdía. Me había pedido que no le dijera a nadie en la boda que era empleada doméstica. Se inventó una historia de que estaba jubilada. Es solo para no avergonzarte, mamá, me dijo Anne, pero yo sabía la verdad. Ella se avergonzaba de mí, de lo que era, de lo que hacía, y eso me partió el corazón de una manera que no sé explicar. Pero me tragué
mi dolor. Puse una sonrisa en mi rostro y fui a la boda de mi hija, fingiendo ser alguien que no era, porque ella me lo pidió. Después de la boda, las cosas cambiaron. Amanda se mudó a la casa de su esposo, una enorme mansión en un complejo residencial cerrado. Al principio todavía me llamaba, todavía me visitaba de vez en cuando, pero las visitas se hicieron más esporádicas, las llamadas más cortas. Siempre tenía excusas, estaba ocupada con el trabajo, tenía compromisos sociales, estaba cansada. Y yo lo entendía, o al menos intentaba entenderlo. Ahora tenía una nueva vida, una vida diferente a la mía, pero la extrañaba mucho a mi niña, la forma en que solíamos hablar durante horas, cómo me contaba todo lo unidas que estábamos. Un año después de la boda, Amanda anunció que estaba embarazada. Lloré de alegría cuando recibí la noticia. Iba a ser abuela. Estaba impaciente en me. Ofrecí ayudar con el bebé. Le dije que podía ir todos los días a cuidar de mi nieto o mi nieta, pero Amanda dijo que no era necesario, que iban a contratar a una niñera, que lo tenía todo bajo control. Y cuando nació mi nieto, cuando el pequeño Miguel vino al mundo, solo pude verlo en el hospital durante unos minutos, antes de que Amanda dijera que estaba cansada y necesitaba descansar. En los meses siguientes intenté visitarlos, intenté estar presente en la vida de mi nieto, pero siempre había obstáculos. Rodrigo estaba en casa y no le gustaban las visitas. El bebé estaba durmiendo, salían, siempre había algo. Y entonces, hace 2 años, sucedió algo que lo cambió todo. Mi enferm fue de repente un dolor en el pecho que no desaparecía. Fui al hospital público y descubrí que tenía problemas cardíacos graves. Necesitaba una cirugía, pero la lista de espera era larga. Y mientras esperaba, no podía trabajar como antes. Los dolores eran constantes. El cansancio era abrumador. Perdidos de los hogares en los que trabajaba, porque ya no podía hacer frente al trabajo pesado. Empecé a retrasarme en el pago del alquiler. Las facturas empezaron a acumularse, y por primera vez en mi vida estaba realmente desesperada. Llamé a Amanda. Le expliqué la situación. La pedí ayuda. No mucha, solo lo suficiente para pagar el alquiler hasta que me operaran y me recuperara. Solo unos meses. Le prometí que se lo devolvería en cuanto pudiera. Anne dijo que lo hablaría con su esposo, que vería qué podía hacer, pero pasaron los días y no me devolvió la llamada, hasta que finalmente, una semana después, me llamó. Yo, las palabras que salieron de la boca de mi propia hija me destrozaron por completo. Mamá, Rodrigo cree que no es una buena idea. Tenemos nuestros propios gastos. Miguel está en la mejor escuela, ya sabes lo cara que es. Y Rodrigo dijo que tú has trabajado toda la vida, que deberías haber ahorrado dinero para emergencias. Él cree que si te ayudamos ahora, siempre dependerás de nosotros. Me quedé en silencio. No podía creer lo que estaba escuchando. Pero, Amanda, susurré finalmente, necesito ayuda. ¿De verdad que la necesito? Ella suspiró, un suspiro impaciente. Mira, mamá, no puedo hacer nada. Lucy, tendrás que arreglármelas. Tenía que arreglármelas, como si no me hubiera pasado toda la vida arreglándomelas, como si no lo hubiera sacrificado todo por ella. Pero no servía de nada decir eso, porque la hija que había criado, la hija por la que lo había dado todo, ya no existía, o tal vez nunca había existido. Quizá había creado una ilusión en mi cabeza, y solo ahora veía quién era realmente. Colgué el teléfono y lloré. Lloré como no había llorado en años. Lloré hasta que se me acabaron las lágrimas. Y entonces, en medio de ese dolor, en medio de esa desesperación absoluta, hice lo único que sabía hacer. Recé, me arrodillé en el suelo de mi sencilla casita y recé. Dios, dije con voz quebrada, ya no sé qué hacer. No tengo más fuerzas. No tengo más recursos, pero sé que tú no me has traído hasta aquí para abandonarme ahora. Por favor, Señor, muéstrame el camino. Ayúdame. En los días siguientes,
las cosas empeoraron. Recibí una notificación de desahucio. Si no pagaba el alquiler atrasado en 30 días, me desalojarían. Mi presión subió tanto que tuve que ir a urgencias, y fue allí, en esa sala de espera abarrotada del hospital público, donde conocí a la señora Celia Ann, una señora de cabello blanco, con una sonrisa amable, que estaba sentada a mi lado. Empezamos a charlar para pasar el rato, y no sé por qué, pero le conté todo. Sobre mi situación, sobre la desesperación que sentía. Ella me escuchó en silencio, sosteniendo mi mano, y cuando terminé, dijo algo que me marcó profundamente. Hija, cuando las personas nos dan la espalda, Dios nos da la cara. Y Él siempre, siempre tiene un plan. Me dio el número de una abogada que hacía trabajo voluntario, ayudando a personas en situaciones como la mía. Me dijo la señora Celia, cuéntale tu historia. A veces, la justicia de los hombres puede sorprendernos. Honrar a la mujer que me lo dio todo, a mamá, se volvió hacia mí, y yo ya estaba llorando. También, mamá, perdóname, por todo, Ann, por cada palabra cruel, por cada momento en el que te hice sentir pequeña, por haberte rechazado cuando más me necesitabas. Te merecías una hija mejor, pero te prometo que, durante el resto de mi vida, voy a pasar cada día intentando ser esa hija, intentando honrar tu sacrificio, intentando ser la mitad de la mujer que tú eres. No había ni un solo ojo seco en aquella sala. La gente aplaudía, Ann lloraba, y yo me levanté, fui hacia mi hija y la abracé como no lo había hecho en años, y le susurré al oído, siempre has sido una buena hija, solo te perdiste por un tiempo. Pero has vuelto, y eso es lo único que importa. Rodrigo también se acercó. Él también había cambiado. Estaba más humilde. Emsium me pidió perdón con sinceridad, reconociendo que había sido él quien había influido mucho en las actitudes de Amanda, y yo también lo perdoné, porque guardar rencor solo me haría daño. Y había aprendido que la libertad viene del perdón. Durante esa fiesta apareció Samuel. Amanda lo había invitado, queriendo que formara parte de esa celebración. Cuando entró, muchas personas se sorprendieron. Un juez en la fiesta, pero cuando Amanda contó su historia, cuando explicó cómo Dios lo había orquestado todo, la gente quedó maravillada. Samuel también dio un discurso. Habló de segundas oportunidades, sobre cómo su vida solo existía porque yo estaba en el lugar correcto, en el momento adecuado, sobre cómo Dios usa a personas comunes para hacer cosas extraordinarias. La señora Marta nunca buscó reconocimiento, dijo. Simplemente hizo lo correcto, y 40 años después, Dios la puso en mi sala de audiencias. Y yo tuve el honor, el privilegio, de devolverle un poco de lo que ella hizo por mí. Pero la verdad es que nunca será suficiente, porque no se puede poner precio a una vida. Esa noche, regresé a mi casa, una casa nueva y más cómoda, que había conseguido alquilar con la pensión, con el corazón tan lleno que pensé que iba a explotar. Me senté en el sofá, miré a mi alrededor, contemplé todo lo que Dios había hecho, y no pude hacer nada más que llorar. Pero eran lágrimas de gratitud, de reconocimiento de que Él es real, de QLV, de que Él se preocupa, de que Él actúa. Y allí, en ese silencio de la noche, sentí esa presencia de nuevo, esa presencia que me había acompañado toda la vida, incluso cuando no me daba cuenta, y susurré, gracias, gracias por no rendirte conmigo, gracias por no rendirte con mi hija, gracias por cada lágrima, cada dolor, cada momento difícil, porque todo me ha traído hasta aquí. Y aquí está bien, aquí es bendito. A los meses se convirtieron en años, y cada año que pasaba era una mayor confirmación del milagro que Dios había hecho. Mi relación con Amanda se fortaleció tanto que a veces parecía que los años malos nunca habían existido, pero existieron y fueron importantes, porque nos enseñaron, nos moldearon, nos mostraron lo que realmente importa. Miguel, mi nieto,
Creció conociendo a su abuela, creció escuchando historias de mi vida, creció aprendiendo sobre la fe, sobre la perseverancia, sobre el amor de Dios. Y cuando tenía 7 años, la misma edad que Samuel cuando lo salvé, hizo una pregunta que me marcó profundamente. Estábamos sentados en el patio de la casa de Amanda. Era una tarde de domingo y él estaba jugando con unos juguetes. De repente, se detuvo, me miró con esos ojos grandes y curiosos y me preguntó: Abuela, ¿por qué Dios tardó tanto en hacer el milagro? Me sorprendió la pregunta. ¿Cómo podía un niño de 7 años pensar en esas cosas? Pero entonces comprendí que había escuchado las historias, sabía lo del tribunal, lo sabía. ¿Qué quieres decir, cariño? Le pregunté, queriendo entender mejor su pregunta. Bueno, dijo, con la sencillez con la que solo los niños hablan, has sufrido mucho tiempo. ¿Por qué Dios no hizo el milagro antes? ¿Por qué esperó hasta que estuvieras tan triste? Era una pregunta profunda, una pregunta que yo misma me había hecho muchas veces, y me senté allí, mirando a ese niño pequeño, buscando las palabras adecuadas. ¿Sabes, Miguel? Yo solía pensar lo mismo. Solía preguntarle a Dios, ¿por qué tardaba tanto? ¿Por qué no me ayudaba cuando yo creía que lo necesitaba? Pero ahora, mirando atrás, lo entiendo. Dios no se estaba retrasando, estaba en el momento adecuado. Porque si el milagro hubiera ocurrido antes, yo no habría aprendido las cosas que necesitaba aprender. Tu mamá no habría aprendido. El juez Samuel no estaría en la posición en la que estaba. Todo tenía que suceder exactamente como sucedió, en el momento adecuado, para que el milagro fuera perfecto. Lo pensó por un momento y luego sonrió. Entonces, ¿Dios sabe lo que está haciendo? Siempre, respondí, revolviéndole el cabello. Siempre, siempre, incluso cuando no lo entendemos, incluso cuando duele, incluso cuando parece que se ha olvidado de nosotros. Él está trabajando, preparando, orquestando y en el momento perfecto para él, todo encaja. Miguel asintió, satisfecho con la respuesta, y volvió a jugar. Pero esa conversación se me quedó grabada, porque a veces necesitamos explicar las cosas a un niño para entenderlas mejor nosotros mismos. Y en ese momento lo entendí más profundamente que nunca en Dios. Nunca llega tarde, llega exactamente cuando tiene que llegar. Unos años más tarde, recibí una invitación inesperada. La iglesia a la que asistía estaba organizando un evento especial, un culto de testimonios, y querían que compartiera mi historia. Al principio, dudé, no me gustaba hablar en público, nunca he sido de ese tipo, pero el pastor fue amable e insistente. Doña Marta, su historia no es solo suya, es de Dios. Y hay personas que necesitan escucharla, personas que están pasando por lo mismo que usted pasó, que se sienten abandonadas, olvidadas. Su historia puede ser el aliento que necesitan, y cuando lo planteo de esa manera, ¿cómo podía negarme? Si mi dolor, mi sufrimiento, mi historia podían ayudar a una sola persona, valía la pena. La noche del servicio, la iglesia estaba llena, mucho más llena de lo que esperaba. Cuando llegó mi turno de hablar, subí al púlpito con las piernas temblando. Miré a ese mar de rostros y casi me entró el pánico. Pero entonces vi a Amanda sentada en la primera fila, sosteniendo a Miguel, ambos animándome con sus sonrisas. Vi a Samuel y a su familia unas filas más atrás. Vi a la señora Celia, la mujer que me había dado el número de la abogada, saludándome con la mano. Vi a la doctora Paula Ansés, caras conocidas y desconocidas, y respiré hondo. Buenas noches. Comencé con la voz temblorosa. No soy buena con las palabras bonitas. No tengo educación formal, pero tengo una historia que Dios escribió en mi vida. Y si puede tocar el corazón de alguien aquí esta noche, entonces todo habrá valido la pena. Why contate desde el principio sobre mi vida como empleada doméstica, sobre criar a Amanda sola, sobre los sacrificios, sobre el rechazo, sobre la enfermedad, sobre la desesperación, sobre aquella noche en el tribunal, sobre el milagro. Y mientras hablaba, vi lágrimas, vi a personas asintiendo con la cabeza.
reconociendo sus propios dolores en mi historia. Vi esperanza encendiéndose en ojos que parecían apagados. Y cuando terminé, cuando conté cómo Dios lo restauró todo, el silencio en la iglesia fue profundo. No un silencio incómodo, sino un silencio reverente. Un silencio en el que todos estaban procesando, sintiendo, creyendo. Entonces, desde el fondo de la iglesia, una mujer se levantó, estaba llorando. Dona Marta dijo con voz quebrada: iba a rendirme, iba a renunciar a todo. Mis hijos me dieron la espalda. Estoy enferma, estoy sola. Y pensé que Dios me había olvidado. Pero su historia me ha demostrado que Él no se olvida, que Él ve, aunque todavía hay esperanza. Otras personas comenzaron a levantarse, compartiendo sus propias historias, sus propios dolores. Y allí, en esa iglesia, esa noche, sucedió algo hermoso. Se produjo una verdadera comunión. Se produjo la sanación, se renovó la fe después del servicio. Me quedé hasta tarde hablando con la gente, orando con la gente, simplemente estando presente para quienes lo necesitaban. Y me di cuenta de algo increíble: a mi historia no era solo mía, era una herramienta que Dios estaba usando para llegar a otros, para animar a otros, para recordarles a otros que Él todavía hace milagros, que Él todavía se preocupa, que Él todavía tiene el control. Y eso me llenó de un propósito que nunca imaginé tener. Ya no se trataba solo de mi supervivencia, se trataba de usar mi supervivencia para ayudar a otros a sobrevivir. Comencé a involucrarme más en la iglesia. Creé un pequeño grupo de apoyo para mujeres en situaciones difíciles, mujeres que estaban pasando por el rechazo familiar, por dificultades económicas, por enfermedades. Y una vez a la semana nos reuníamos, conversábamos, orábamos, llorábamos juntas, reíamos juntas y veíamos a Dios actuar, veíamos milagros suceder, no siempre de la manera que esperábamos, no siempre cuando queríamos, pero siempre en su momento perfecto. Y cada vez que veía a una de esas mujeres recibir su respuesta, su milagro, su alivio, recordaba aquella noche en el tribunal y le daba gracias a Dios por no haberme abandonado. Amanda también comenzó a involucrarse, usó sus habilidades como abogada para ayudar a personas que no podían pagar una representación legal, especialmente en casos que involucraban a personas mayores maltratadas o descuidadas por sus familiares. Necesito hacer esto, mamá, me dijo una vez. Necesito asegurarme de que lo que te hice a ti no le pase a otras personas. Y ver a mi hija utilizando lo que había aprendido de la peor manera, de la forma más dolorosa, para ayudar a otros. Fue una confirmación más de que Dios realmente transforma todas las cosas para bien de aquellos que lo aman. Rodrigo también cambió, empezó a ver el dinero de otra manera, ya no como un símbolo de estatus, sino como una herramienta para hacer el bien. Empezaron a apoyar económicamente varios proyectos sociales, ayudaron a construir una guardería en una comunidad necesitada, patrocinaron becas para niños pobres y siempre se aseguraron de no buscar reconocimiento. Lo hacían en silencio, de la manera correcta, y yo veía a Dios trabajando en ellos, transformando corazones que se habían endurecido por el materialismo en Samuel, y yo mantuvimos una hermosa amistad a lo largo de los años. Él me llamaba su segunda mamá, y yo lo veía como un hijo. Celebrábamos juntos los cumpleaños, las fiestas. Nuestras familias se entrelazaron de una manera hermosa, y siempre que estábamos juntos, dábamos gloria a Dios. Reconocíamos que nuestra conexión no era una coincidencia, era un propósito divino, era un recordatorio vivo de que nada de lo que hacemos en nombre del amor se desperdicia, que cada acto de bondad, por simple que parezca, puede tener repercusiones eternas. Hoy, a mis 68 años, miro mi vida con una gratitud que no puedo expresar adecuadamente con palabras. No ha sido una vida fácil, no ha sido una vida sin dolor, pero ha sido una vida bendecida, una vida en la que he visto la mano de Dios
moverse de formas que nunca podría haber imaginado, en la que he aprendido que sus caminos son más elevados que los nuestros, que sus pensamientos son más profundos, que su amor es más amplio de lo que podemos comprender. He aprendido que los milagros no siempre son dramáticos. A veces son silenciosos, a veces tardan décadas en manifestarse por completo, pero son reales, tan reales como el aire que respiramos. Aprendí que el sufrimiento tiene un propósito, no porque Dios quiera vernos sufrir, sino porque Él usa el sufrimiento para moldearnos, para refinarnos, para prepararnos para los milagros que Él tiene planeados. Aprendí que la fe no se trata de tener todas las respuestas, se trata de confiar en aquel que las tiene. Se trata de seguir caminando incluso cuando no vemos el camino. Se trata de creer incluso cuando no entendemos. Y he aprendido que el perdón no es opcional para quien quiere vivir una vida plena. Is essential. Porque guardar rencor es como beber veneno esperando que la otra persona muera. Solo nos hace daño. Solo nos impide recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Mi salud sigue estable. Voy al médico con regularidad. Cuido mi corazón, tanto el físico como el espiritual. Miguel ahora tiene 14 años, es un adolescente precioso que ama a Dios y tiene un corazón enorme. Quiere ser médico, quiere ayudar a la gente y sé que lo será, porque aprendió desde pequeño sobre la compasión, sobre la empatía, sobre el valor de cada vida humana. Amanda me visita al menos 2 veces por semana. Almorzamos, hablamos de todo, reímos, a veces también lloramos, recordando los momentos difíciles, pero siempre terminamos dando gracias a Dios por no habernos abandonado, por haber restaurado lo que estaba roto en mi papá, mi propio papá, que falleció hace muchos años. Me enseñó, sin saberlo, una lección importante. Solía decir que el carácter de una persona se revela no en la cima de la montaña, sino en el valle más profundo. Y ahora lo entiendo. Cualquiera puede alabar a Dios cuando todo va bien, pero alabarlo en medio del dolor, confiar en Él cuando no tiene sentido. Eso es la verdadera fe. Eso es lo que Él busca en nosotros. Y cuando lo encuentra, cuando ve un corazón dispuesto a confiar incluso en la oscuridad, es entonces cuando Él actúa. Es entonces cuando ocurren los milagros. Tú, que estás leyendo esto ahora, tú, que quizás estés pasando por tu propio valle, tú, que sientes que Dios te ha olvidado, que tus oraciones no están siendo escuchadas, que no hay salida, quiero decirte, no te rindas, no renuncies a Dios, no renuncies a tu fe, porque Él está trabajando, incluso cuando no lo ves, incluso cuando no lo sientes. Él está orquestando, preparando, alineando, y en su momento perfecto lo verás, serás testigo de tu propio milagro. Y cuando eso suceda, cuando mires atrás y veas todo el camino que has recorrido, lo entenderás por qué tardó, por qué dolió, por qué tenía que ser así, y caerás de rodillas en agradecimiento, como yo lo hice, como todavía lo hago. Tu historia aún se está escribiendo. Cada dolor, cada lágrima, cada momento de desesperación se está tejiendo en algo hermoso, algo que algún día dará testimonio de la fidelidad de Dios. Así que aguanta, sigue creyendo porque el milagro está llegando. Quizás no de la forma que esperas, quizás no en el momento que deseas, pero está llegando tan seguro como que el sol sale cada mañana. Tu milagro está llegando, y cuando llegue, cuando experimentes la bondad de Dios de forma tangible, innegable, comprenderás que valió la pena. Cada segundo de espera, cada momento de dolor, todo valió la pena. Dios me habló en esa capilla del hospital, en esa oscura madrugada. Me dijo que me tenía y cumplió su palabra. Me llevó en sus brazos, e hizo un milagro que va más allá de lo que sucedió en ese tribunal. El verdadero milagro fue la transformación. Fue ver cómo cambiaban los corazones, fue ver cómo se restauraban las relaciones, fue ver cómo nacía
un propósito del dolor. Fue ver su gloria revelada a través de una simple empleada doméstica que solo hizo lo que creía correcto. No soy especial, solo soy alguien a quien Dios eligió para usar. Y si Él puede usar a alguien como yo, también puede usarte a ti. No importa tu edad, no importa tu situación, no importa tu pasado. Si estás dispuesto, si estás abierto, Él te usará y hará a través de ti cosas que te dejarán maravillado. Ahora sí que hoy, ahora, en este momento, te invito. Si has perdido la fe, vuelve. Si estás enojado con Dios, habla con Él sobre ello. Él lo soportará. Él lo entenderá. Si estás en el fondo del pozo sin ver salida, mira hacia arriba, porque de ahí viene la ayuda. De ahí viene el milagro, de ahí viene la esperanza. Y nunca, nunca subestimes el poder de un acto de bondad. Nunca subestimes cómo Dios puede usar las cosas más simples para orquestar los milagros más complejos. Ese niño que salvé en la piscina hace tantos años, yo no tenía ni idea, no tenía la menor idea de que 40 años después, él sería el instrumento de Dios para salvarme. Pero Dios lo sabía, Él siempre lo supo. ¿Y tú, has sentido alguna vez que Dios te ha hablado en el momento más difícil? ¿Has experimentado algún milagro que solo pueda explicarse por su mano? ¿Has visto cómo Él ha transformado una situación imposible en un testimonio de su fidelidad? Me encantaría escuchar tu historia, porque cada historia, cada testimonio, cada milagro sirve para fortalecer la fe de alguien, sirve para animar a alguien que está a punto de rendirse, sirve para recordarnos a todos que Dios sigue en el trono, que Él sigue haciendo maravillas, que Él sigue preocupándose profundamente por cada uno de nosotros. Compártelo conmigo en los comentarios. Tu historia puede ser exactamente lo que alguien necesita escuchar hoy. Puede ser la chispa que reavive la fe de alguien. Puede ser el milagro de otra persona. ¿Saben lo que he descubierto a lo largo de estos años? He descubierto que los milagros no terminan, siguen multiplicándose, desarrollándose, llegando a personas y lugares que nunca imaginamos. Aquel día en el tribunal fue solo el comienzo, solo la primera ola de algo mucho más grande que Dios estaba haciendo. Y sigue haciendo hasta hoy. Hace unos 2 años, recibí una llamada inesperada. Era de una mujer llamada Julia. Había visto mi testimonio en la iglesia, alguien lo había grabado y compartido en las redes sociales, y ese video había llegado a ella en otro estado. Julia lloraba tanto que apenas podía hablar. Dona Marta finalmente logró decir: necesito hablar con usted. Su historia me salvó la vida. Literal. Quedamos en vernos por videollamada, y cuando vi su rostro, vi a una mujer destrozada. Me contó que estaba planeando quitarse la vida. Lo había perdido todo. Su esposo la había abandonado. Sus hijos se habían alejado de ella. Estaba enferma, sin dinero, sin esperanza. Había decidido que esa sería su última noche. Pero antes de hacer nada, abrió su celular por última vez, y el algoritmo, o mejor dicho, Dios, usando el algoritmo, puso mi testimonio en su pantalla. Cuando usted habló de estar en el frío suelo de la habitación, sin fuerzas para continuar, yo estaba literalmente en la misma situación, dijo, con lágrimas en los ojos. Y cuando usted dijo que Dios no había renunciado a usted, algo dentro de mí gritó: Ann, Él tampoco ha renunciado a ti. Julia, lloré toda la noche. No hice lo que tenía planeado hacer. Y a la mañana siguiente, por primera vez en meses, recé, Petty ayuda, y las cosas empezaron a cambiar. Julia me contó que una prima lejana se había puesto en contacto con ella de la nada para ofrecerle ayuda, que había conseguido una cita con el médico que llevaba meses esperando, que estaban ocurriendo pequeños milagros, y todo comenzó porque tú compartiste tu historia, porque fuiste obediente al contar lo que Dios hizo. Me quedé sin palabras, completamente sin palabras. Nunca, ni en 1.000.000 de años, hubiera imaginado que mi historia llegaría a alguien en otro estado, alguien a quien nunca había conocido y que literalmente le salvaría la vida. Pero Dios lo sabía, Él siempre lo sabe, y esa llamada
cambió algo en mí. Me hizo comprender aún más profundamente que mi historia no es mía, es de él, Anne, y él quiere usarla para llegar al mayor número de personas posible. Julia y yo nos hicimos amigas, hablamos con regularidad, yo oro por ella ora por mí. Y ahora, 2 años después, está completamente restaurada. Se ha reconciliado con sus hijos. Está sana. Tiene un trabajo que le encanta y ella también comparte su testimonio, llegando a otras personas. ¿Ves cómo funciona? Un milagro genera otro milagro. Una historia de fe inspira otra historia de fe. Y así avanza el reino de Dios. Después de la llamada de Julia, comencé a recibir más mensajes de personas que habían visto el video, que habían escuchado la historia de alguien que conocía a alguien que me conocía, mensajes de todo México, incluso de otros países, de mexicanos que vivían en el extranjero y lo habían visto. Cada mensaje era un testimonio de cómo Dios estaba usando esa historia. Madres que tenían relaciones rotas con sus hijos y encontraron esperanza. Ancianos que estaban siendo maltratados y tuvieron el valor de buscar ayuda. Personas que padecían enfermedades graves y renovaron su fe. Y cada vez que leía uno de esos mensajes, me arrodillaba para dar gracias, porque Dios tomó lo peor que me había pasado, el rechazo de mi propia a menos, y lo transformó en una herramienta para llegar a miles de personas. El grupo de apoyo que comencé en la iglesia creció tanto que tuvimos que dividirlo en varios grupos más pequeños. Mujeres de todas las edades, de todas las situaciones, se reunían para compartir sus dolores y sus victorias, y en cada reunión veíamos la mano de Dios moviéndose, veíamos relaciones siendo restauradas, veíamos provisiones llegando exactamente cuando eran necesarias, vimos puertas abrirse donde solo había paredes. Una de las mujeres del grupo, señora Vera, llevaba 3 años sin hablar con su hijo. Él se había mudado a otra ciudad y simplemente había cortado el contacto. Ella no sabía dónde vivía, si estaba bien, nada. Y llevaba ese dolor como un peso abrumador. Oramos por ella semana tras semana. Y un día, de la nada, su hijo apareció en su puerta. Había tenido un sueño en el que veía a su madre rezando por él, llorando por él. Y ese sueño le molestó tanto que tomó un autobús y fue a verla. Se reconciliaron, lloraron juntos y comenzaron un nuevo capítulo. Otra respuesta, otra confirmación de que Dios escucha. Amanda también comenzó a recibir sus propias historias. Las personas a las que estaba ayudando legalmente comenzaron a ver victorias imposibles, casos que parecían perdidos se ganaban, ancianos recibiendo lo que les correspondía por derecho, familias obligadas a cuidar de sus padres. Y ella siempre compartía conmigo esas victorias. Mamá, es como si Dios me estuviera dando oportunidades constantes para reparar lo que hice mal contigo. Me dijo una vez, cada caso es una oportunidad para hacer las cosas de otra manera, para hacerlas bien, y estoy muy agradecida por ello. Ver a mi hija no solo restaurada, sino utilizando su restauración para restaurar a otros. Era más hermoso de lo que puedo describir. A Miguel, mi nieto, también estaba creciendo con una hermosa conciencia espiritual. Constantemente hacía preguntas profundas, cuestionaba, buscaba entender, y yo amaba eso, porque la fe genuina no teme a las preguntas, abraza la búsqueda. Un día me preguntó una abuela, ¿crees que Dios también tiene un plan para mi vida, del tipo grande, como el que tuvo con la suya? Y le sostuve la cara entre mis manos y le dije, Miguel, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. No sé cuáles, no sé cómo se desarrollará, pero sé que si mantienes tu corazón abierto a Él, si confías en Él incluso cuando no lo entiendas, verás milagros que te dejarán boquiabierto. Como yo los he visto, como los ha visto tu madre, como los estamos viendo todos. Samuel seguía siendo una presencia constante en nuestras vidas. Ahora era un juez de renombre, respetado no solo por sus decisiones justas, sino por su integridad y compasión. Y nunca perdía la oportunidad de contar la historia de cómo fue salvado cuando era niño,
Decía que eso lo mantenía humilde. Le recordaba que su vida era un regalo y que tenía la responsabilidad de usar ese regalo para el bien. Una vez juzgó un caso particularmente difícil. Una familia estaba peleando por una herencia y, en medio de la disputa, una anciana estaba siendo completamente olvidada y descuidada. Samuel me llamó después de la audiencia. Doña Marta, hoy miré a esa señora y te vi a ti. Vi lo que podría haber pasado si Dios no hubiera intervenido. Y me aseguré de que no solo recibiera lo que era justo económicamente, sino que la familia se viera obligada a tratarla con dignidad. ¿Y saben qué pensé todo el tiempo? Pensé en, esto es por Dona Marta, esto es por todas las Dona Martas del mundo que merecen respeto. Empecé a escribir, nunca pensé que lo haría, pero empecé a escribir mi historia completa. No solo el milagro del tribunal, sino todo, desde la infancia, las pequeñas victorias, las grandes derrotas, en todo, a la doctora Paula, que también se convirtió en una querida amiga, me animó, doña Marta, la gente necesita leer esto, necesitan la versión completa, porque a veces solo vemos el milagro final y nos olvidamos del camino recorrido, pero el camino es tan importante como el destino. Y entonces escribí a mano, porque nunca aprendí a usar bien la computadora, página tras página, volcando mi corazón, mi historia, mi fe en el papel. Miguel me ayudó a escribirlo todo. Se sentaba conmigo todas las semanas y lo escribía mientras yo le dictaba, y eso se convirtió en un tiempo precioso para los dos. Él me hacía preguntas sobre partes de la historia. Yo las elaboraba y veíamos cómo nuestra conexión se hacía aún más profunda cuando finalmente terminamos. Cuando el manuscrito estuvo listo, no sabíamos qué hacer con él. No había ningún editor interesado. No teníamos recursos para publicarlo por nuestra cuenta. Pero lo pusimos en manos de Dios, y 2 semanas después, alguien del grupo de la iglesia, que trabajaba en una pequeña editorial, se enteró del libro y pidió leerlo. Lo leyó en 2 días y llamó llorando. Doña Marta, tenemos que publicar esto. No sé cómo, pero encontraremos la manera. Y la encontraron. La editorial aceptó publicarlo. El libro se lanzó 6 meses después en una ceremonia sencilla pero hermosa en la iglesia y empezó a venderse. No fue un éxito de ventas internacional ni nada por el estilo, pero llegó a las personas adecuadas, las personas que necesitaban leerlo, las personas que estaban viviendo sus propios viajes de dolor y necesitaban saber que había esperanza al otro lado. A las cartas comenzaron a llegar, cartas físicas de personas que habían leído el libro, ancianos que no usaban internet, pero que habían comprado el libro en la pequeña librería de la ciudad. Cartas hermosas, con historias hermosas. Una señora de 82 años escribió diciendo que había dejado de orar hacía 20 años, pero que mi libro la había hecho volver. Un hombre que había estado peleado con su madre durante una década, dijo que leyó el libro y fue a pedirle perdón. Una joven que estaba pensando en abandonar a su abuela enferma, dijo que el libro le había cambiado el corazón por completo. Y así, una vez más, Dios estaba usando lo que había hecho en mi vida para tocar innumerables vidas. Era incomprensible, era maravilloso, era Dios siendo Dios. Hay días en los que todavía me despierto y necesito pellizcarme. Necesito recordar que todo esto es real, que realmente sucedió, que la mujer que yacía en ese suelo frío, sin esperanza, es la misma mujer que ahora tiene una vida tan plena, tan bendecida, tan llena de propósito. Y en esos momentos, todo lo que puedo hacer es adorar al Dios que ve, Q transforma, que hace milagros, porque Él merece toda la adoración, toda la gloria, toda la alabanza, no por las bendiciones que da, aunque estoy profundamente agradecida por ellas, sino por quién es Él, por su carácter, por su amor, por su fidelidad. He aprendido que la gratitud no es solo un sentimiento, es una elección, es una práctica, es algo que cultivamos a diario. Me levanto cada mañana y antes de hacer nada más, doy gracias.
Doy gracias por un día más. Doy gracias por la salud. Doy gracias por las relaciones restauradas. Doy gracias por el techo sobre mi cabeza, por la comida en la mesa, por la ropa en el armario, por cada pequeña y gran bendición. Y descubrí que cuanto más doy gracias, más me doy cuenta de lo mucho que tengo por lo que estar agradecida. La gratitud nos abre los ojos a las bendiciones que siempre estuvieron ahí, pero que no podíamos ver. Es como si fueran unas gafas espirituales que nos permiten ver la mano de Dios. En todo, Amanda me dijo recientemente algo que me conmovió profundamente. Estábamos tomando café juntas, solo nosotras dos, algo que hacemos al menos una vez a la semana. Y de repente se detuvo, me miró con esos ojos llenos de lágrimas y me dijo: «Mamá, ¿sabes cuál fue el mayor milagro? No fue lo que pasó en el tribunal, aunque eso fue increíble. El mayor milagro fue que mi corazón cambiara, fue que pudiera ver lo que realmente importa, fue que volviera a ser tu hija, porque estaba muerta por dentro, mamá. Estaba viva físicamente, pero muerta espiritualmente. Y Dios me resucitó. Utilizó ese horrible día, esa humillación en el tribunal, para romper las cadenas que me ataban, para liberarme de la prisión del orgullo y la codicia. Y por eso, por ese milagro que nadie más que nosotras conoce completamente, estoy eternamente agradecida». Y tenía razón. El verdadero milagro no fue el dinero que recibí, no fue la justicia que se hizo, aunque esas cosas fueron importantes y necesarias. El verdadero milagro fue la transformación de los corazones. Fue ver a mi hija, que estaba perdida, a ser encontrada. Fue ver a mi yerno Kyuira, Erregonti, volverse humilde. Fue ver mi relación con Amanda no solo restaurada, sino mejor, más profunda, más genuina que nunca. Fue ver cómo Dios puede tomar los pedazos rotos de nuestras vidas y crear un hermoso mosaico, más hermoso de lo que sería si nunca se hubiera roto. An Rodrigo también tuvo su propio viaje. Un día me pidió hablar conmigo a solas. Fuimos a tomar un café y estaba visiblemente nervioso. Donna Marta comenzó con las manos temblando un poco. Tengo que decirle algo que debería haberle dicho hace mucho tiempo. No solo fui cómplice de la forma en que Amanda la trató, fui el principal responsable. Fui yo quien le metió ideas en la cabeza. Fui yo quien la animó a alejarse. Fui yo quien le dijo que usted era un lastre. Y estaba tan equivocado, tan completamente equivocado. Usted es una de las personas más fuertes que he conocido, y me avergüenzo tanto de cómo la traté. Lloró a este hombre adulto y exitoso, lloró como un niño, y yo le tendí la mano y le cogí la suya. Rodrigo, te perdoné hace mucho tiempo, y quiero que sepas que veo el cambio en ti. Veo cómo tratas a Amanda ahora, cómo crías a Miguel, cómo utilizas tus recursos. Ya no eres ese hombre, y eso es lo único que importa. Nos invitaron a compartir nuestro testimonio en varias iglesias. Amanda y yo, y a veces Rodrigo y Miguel también. Y cada vez que contábamos la historia, veíamos el impacto. Veíamos cómo se conmovían las familias. Veíamos cómo las personas se reconciliaban allí mismo, durante el culto, padres e hijos abrazándose. Hermanos que no se habían hablado en años volvían a conversar. Era como si nuestra historia abriera una puerta, diera permiso para que otros también buscaran sanación y restauración. Una de las experiencias más impactantes fue cuando nos invitaron a una iglesia en un barrio muy pobre. La iglesia era pequeña, la gente era sencilla, pero la fe era genuina y poderosa. Cuando terminamos de contar la historia, una anciana se levantó. Llevaba ropa remendada, tenía las manos ásperas de quien trabaja mucho y lágrimas corriendo por su rostro. «Yo también soy empleada doméstica», dijo con voz temblorosa. «Llevo 40 años trabajando, he criado a 5 hijos, sola, y muchas veces me siento invisible, siento que no importo, como si nadie me viera. Pero hoy, al escuchar su historia, señora Marta, lo entendí. Dios ve, siempre ha visto. Ve cada piso que froto, cada ropa que lavo, cada sacrificio que hago, y algún día, en su momento, Él también me honrará, así como honró a usted
Toda la iglesia estalló en aplausos y lágrimas. Y en ese momento comprendí aún más profundamente por qué Dios me hizo pasar por todo eso. No era solo por mí, era por todas las mujeres como yo, todas las empleadas domésticas, las trabajadoras invisibles que dan su vida por sus familias, pero que rara vez reciben reconocimiento. Era para dar voz a los que no la tienen, para recordarles a todos que, a los ojos de Dios, no hay trabajos pequeños, no hay personas insignificantes. Cada uno de nosotros tiene un valor infinito. Samuel también comenzó a usar su plataforma como juez para generar cambios más grandes. Comenzó a dar conferencias sobre derecho de familia, sobre la importancia de cuidar a los ancianos, sobre cómo el sistema judicial puede y debe proteger a los más vulnerables. Y siempre, siempre contaba nuestra historia como ejemplo, como recordatorio de que detrás de cada proceso hay personas reales, con dolores reales, que necesitan justicia real. Una vez me dijo, doña Marta, usted no solo me salvó la vida en esa piscina hace tantos años, usted salvó mi alma, porque esa experiencia, reencontrarme con usted, ver lo que Dios hizo, me recordó por qué elegí ser juez. Me recordó que no se trata de leyes aplicadas fríamente, se trata de personas, se trata de hacer lo correcto. Se trata de ser un instrumento de Dios para traer justicia a este mundo. Doña Celia, esa señora que conocí en el hospital y que me dio el contacto de la abogada, también permaneció en mi vida. Se convirtió en una hermana Mayo R. para mí. Siempre decía que Dios la había puesto en esa sala de espera, exactamente ese día, por un motivo. Casi no voy al hospital ese día. Me contó una vez, me sentía mejor y pensé en cambiar la cita, pero algo dentro de mí insistió en que debía ir. Y ahora sé por qué. Era para encontrarte, era para ser parte de tu milagro. Y me encantaba cómo veía las cosas, cómo reconocía la mano de Dios en cada detalle, en cada coincidencia, que no era coincidencia. Ella me enseñó que cuando estamos en sintonía con Dios, cuando estamos atentos, podemos ver su dirección en las cosas más simples. La doctora Paula también se convirtió en una amiga muy querida. Seguía haciendo trabajo voluntario, ayudando a personas que no tenían recursos. Y mi caso, siempre decía, fue el más especial de todos. He ayudado a cientos de personas, me dijo, pero nunca había visto algo como lo que te pasó a ti. No fue solo justicia humana, fue justicia divina. Fue Dios mostrándose, y me siento honrada de haber sido elegida para formar parte de ello. Y yo también me sentía honrada de haber conocido a todas esas personas increíbles, honrada de haber sido tejida en el tapiz de sus vidas, al igual que ellas fueron tejidas en la mía hoy. Cuando miro atrás, puedo ver el panorama completo, puedo ver cómo cada pieza, cada momento difícil, cada lágrima, cada oración, cada segundo de espera, todo fue necesario para el milagro que Dios quería hacer. Si Amanda no me hubiera rechazado, no habríamos entrado en la sala del tribunal. Si no hubiéramos entrado en la sala del tribunal, Samuel no me habría visto. Si Samuel no me hubiera visto, el milagro no habría sucedido de esa manera específica. Y si no hubiera sucedido de esa manera, no tendríamos esta historia tan poderosa que compartir. Una historia que ha alcanzado y cambiado miles de vidas. ¿Ves cómo Dios es perfecto en sus planes? Cómo Él ve lo que nosotros no podemos ver. Cómo Él sabe exactamente lo que está haciendo, incluso cuando para nosotros parece un caos. He aprendido a confiar en el proceso. He aprendido a confiar en el camino, incluso cuando no lo entiendo, incluso cuando duele, incluso cuando parece que no está pasando nada, porque siempre está pasando algo en el reino espiritual. Dios siempre está trabajando, siempre moviendo piezas, siempre preparando el terreno para el milagro. Y nuestra parte es confiar, nuestra parte es permanecer, nuestra parte es seguir orando, seguir creyendo, seguir esperando, porque la espera nunca es en vano. La espera es parte del milagro, es donde somos moldeados,
es donde nuestra fe se fortalece, es donde aprendemos a depender completamente de Él. Y saben, hay algo que me di cuenta, los milagros de Dios rara vez vienen solos, por lo general, vienen en oleadas, un milagro lleva a otro, que lleva a otro, que lleva a otro, y antes de que te des cuenta, toda tu vida ha sido transformada. No fue solo una cosa lo que cambió, fue todo, Ann. Mi salud se restauró, mi situación financiera se resolvió, mi relación con mi hija se sanó, se formaron nuevas y hermosas relaciones. Se reveló un propósito que nunca imaginé tener. Surgieron oportunidades para impactar vidas por todas partes. Y todo comenzó con un momento de rendición total en esa capilla del hospital, un momento en el que solté el control y dejé que Dios se hiciera cargo. A veces la gente me pregunta, Dona Marta, si pudieras volver atrás en el tiempo y cambiar las cosas, ¿lo harías? ¿Evitarías el dolor? Y mi respuesta siempre es no. No cambiaría nada, porque ese dolor me trajo hasta aquí, ese dolor me enseñó, me moldeó, me preparó, y lo más importante, ese dolor permitió que Dios hiciera algo tan grande, tan hermoso, tan impactante, que valió la pena cada lágrima, cada noche de soledad, cada momento de desesperación, todo valió la pena, y no cambiaría la mujer en la que me convertí, la FQ Desrol, la relación íntima con Dios que construí, por una vida fácil, sin dolor, porque el dolor tiene un propósito, y cuando le entregamos ese dolor a Dios, Él lo transforma en algo glorioso, y hoy. Aquí, contando esta historia una vez más, mi corazón rebosa de gratitud. Gratitud por cada persona que formó parte de este viaje. Gratitud por la fidelidad de Dios que nunca falló. Gratitud por el milagro que sigue desarrollándose cada día. Porque el milagro no terminó en ese tribunal. El milagro continúa. Continúa en cada vida transformada que escucha esta historia. Continúa en cada relación restaurada. Continúa en cada persona que decide confiar en Dios una vez más, después de haber perdido la esperanza. El milagro está vivo, is palpable, is continual, y siempre, siempre apunta a Dios. Entonces te pregunto ahora, tú que has leído hasta aquí, tú que quizás estés en medio de tu propia tormenta, vas a confiar, seguirás creyendo incluso cuando no veas, entregarás todo a Dios y dejarás que Él obre, porque te prometo, por mi propia experiencia, por mi propia vida, que es prueba viviente, que Él hará algo hermoso con tu dolor, algo que te hará mirar atrás algún día y decir, valió la pena, todo valió la pena, tu milagro está en camino. Puede que no sea hoy, puede que no sea mañana, pero está llegando tan seguro como que yo estoy aquí, tu milagro está llegando, y cuando llegue, cuando seas testigo de la mano de Dios moviéndose en tu vida de manera innegable, tendrás una elección. Puedes guardarlo para ti o puedes compartirlo. Puedes dejar que tu historia, tu testimonio, impacte a otros. Puedes formar parte de la cadena de milagros que Dios está haciendo en todo el mundo. Puede ser la esperanza que alguien necesita, la prueba que alguien está buscando, el aliento que impedirá que alguien se rinda. Tu historia importa, tu testimonio tiene poder y el mundo necesita escucharlo. Así que compártelo. No te avergüences, no minimices lo que Dios ha hecho. No dejes que el miedo o la timidez te detengan porque alguien en algún lugar está pasando exactamente por lo mismo que tú pasaste. Y tu testimonio puede ser la luz al final de su túnel. Puede ser la respuesta a sus oraciones. Puede ser su milagro. Dios me habló. Ocurrió un milagro. Una voz divina me guió. La oración fue respondida. Un ángel apareció en forma de juez. Mi fe fue puesta a prueba y fortalecida. Y todo eso no fue solo para mí, fue para ti también. ¿Y tú? ¿Has sentido que Dios te ha hablado en el momento más difícil? ¿Has visto lo imposible convertirse en milagro? ¿Has sido testigo de la fidelidad de Dios cuando todo parecía perdido? Compártelo conmigo. Deja tu
testimonio aquí, porque tu historia, al igual que la mía, no es solo tuya, es de Dios, y Él quiere usarla. Así que cuéntame, ¿cuál fue tu milagro? ¿Cómo se reveló Dios en tu vida? Quiero escucharlo, quiero celebrarlo contigo. Quiero ver la gloria de Dios proclamada a través de tu testimonio. Por juntos, todos nosotros somos una sinfonía de milagros, una declaración viva de que Dios todavía obra maravillas, de que Él todavía se preocupa, de que Él todavía está en el trono y que su amor por nosotros nunca, nunca termina. Y hoy, en este preciso momento, quiero hacerte una pregunta que puede cambiar tu vida para siempre. ¿Estás listo para creer en tu propio milagro? Porque mira, sé que tal vez estés leyendo esto con lágrimas en los ojos. Tal vez estés en el fondo del pozo, pensando que no hay salida. Tal vez tus hijos te hayan abandonado. Tal vez estés enfermo, sin recursos, sin esperanza. Quizás has rezado tanto durante tanto tiempo que ya estás cansado de esperar. Yo he pasado por todo eso. Sé lo que es ese dolor. Sé lo que es sentir que Dios no te escucha, pero hoy estoy aquí con el corazón rebosante para decirte, Anel te está escuchando. Siempre lo ha estado haciendo y tu milagro está en camino, pero necesito que hagas algo ahora. No la semana que viene, ahora necesito que cierres los ojos, estés donde estés y ores conmigo. No importa si hace años que no rezas, no importa si tu fe es débil, no importa si estás enojado con Dios, Él lo soporta, Él lo entiende y está esperando a que vuelvas a Él. Así que vamos, reza conmigo, Dios. No sé si todavía creo en los milagros, no sé si me escuchas, pero necesito ayuda. Necesito que me demuestres que estás ahí. Lo pongo todo en tus manos, mi dolor, mi situación, mi desesperación, y elijo confiar, aunque no lo entienda, aunque no lo vea. Eli Joke, and listo, acabas de dar el primer paso hacia tu milagro. Y ahora quiero que hagas una cosa más. Quiero que compartas esta historia. Envíala a ese hijo o hija que está lejos. Envíala a esa amiga que está pasando por dificultades. Envíala a alguien que necesita escuchar que Dios todavía hace milagros. ¿Sabes por qué? Porque cuando compartimos testimonios, cuando declaramos lo que Dios ha hecho, activamos la fe. No solo en quien escucha, sino en nosotros mismos. Y la fe es el combustible de los milagros. Y cuéntame aquí, en los comentarios, ¿qué esperas de Dios? ¿Cuál es el milagro que necesitas? Escríbelo aquí abajo, sin vergüenza, sin miedo. Escribe, creo en mi milagro. Y cuéntame lo que necesitas, porque cuando declaramos, cuando ponemos en palabras nuestra fe, algo sucede en el mundo espiritual. Y yo voy a orar por ti. Leeré cada comentario que aparezca aquí y oraré. No estás solo en este viaje. Somos una familia de personas que creen en los milagros, que creen en un Dios que no se rinde, que creen que lo mejor está por venir. Y si esta historia te ha llegado al corazón de alguna manera, si has sentido que Dios te ha hablado a través de estas palabras, te pido que compartas este video. Envíalo a 10 personas, envíalo a 100 si las conoces, porque en algún lugar alguien está a punto de darse por vencido. Y esta historia puede ser exactamente lo que lo impida. Puede ser la chispa que reavive la fe de alguien. Puede ser el empujón que alguien necesita para volver a orar, para volver a creer, para volver a esperar en tu milagro. Está llegando. Profetizo sobre tu vida. Ahora, tu milagro está llegando. Esa situación imposible se resolverá. Esa relación rota se restaurará. Esa enfermedad se curará. Esa carencia se suplirá, porque el mismo Dios que hizo un milagro en mi vida, que puso a un juez frente a mí 40 años después de que yo lo salvara, que restauró a mi hija, que lo transformó todo, es el mismo Dios que está cuidando de ti ahora. Y Él no hace acepción de personas. Lo que hizo por mí, quiere hacerlo por ti. Solo tienes que confiar. Solo tienes que creer. Solo tienes que esperar en su tiempo perfecto. Así que no te rindas. Por favor, no te rindas. Sé que es difícil. Sé que estás cansado. Pero
Aguanta un poco más, porque el amanecer está llegando, la victoria está llegando, el milagro está llegando, y cuando llegue, cuando seas testigo de la gloria de Dios en tu vida, volverás aquí, dejarás tu testimonio y te convertirás en esperanza para otra persona. Y así continúa la cadena, y así avanza el reino, y así se proclama la gloria de Dios de generación en generación. Te bendigo, ahora, en el nombre de Jesús. Bendigo a tu familia, bendigo tu salud, bendigo tus finanzas, bendigo tus relaciones. Y decreto, el milagro comienza hoy. A partir de hoy, las cosas comienzan a cambiar. A partir de hoy, verás la mano de Dios moviéndose. A partir de hoy, ya no eres la misma persona. Eres alguien que cree, alguien que espera, alguien que sabe que lo mejor de Dios está reservado para ti. Así que ve, comenta aquí abajo, creo en mi milagro. Y cuéntame qué estás esperando, comparte esta historia con quien la necesite y suscríbete al canal. Activa la campana, porque voy a seguir trayendo más historias de fe, más testimonios, más declaraciones de que Dios es real y que todavía obra maravilla. Somos una familia y juntos veremos milagros sucediendo. Juntos declararemos la fidelidad de Dios. Juntos transformaremos este mundo, una historia a la vez. Que Dios te bendiga grandemente. Él te ama más de lo que puedas imaginar. Y tu milagro, puedes estar seguro, ya está en camino. Nos vemos en los comentarios, nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el testimonio de tu victoria. Porque llegará, en el nombre de Jesús, llegará. Amen. Why? Amen.